Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los televisores Smart Samsung QLED Q80T de 65 pulgadas con panel VA a la izquierda y el LG UN7310, o también conocido como UN7300, a la derecha, de 60 pulgadas con panel VA. Tengan en cuenta que en LG los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas vienen con panel VA. El resto de tamaños vienen con paneles IPS. En esta comparativa les mostraré algunas de las funciones Smart más importantes de ambos televisores, el rendimiento en cuanto al tema de los colores negros, los problemas de clouding, el tema de la uniformidad de los colores negros, la calidad gráfica en SDR y en HDR, tema de escalado de imagen, manejo de los reflejos, ángulos de visión, calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de haberlos utilizado y por supuesto también el rendimiento en cuanto a videojuegos y también el rendimiento de sus sistemas de sonido. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Samsung QLED Q80T de 65 pulgadas con panel VA a la izquierda y el LG UN7310, recuerden, también conocido como UN7300 PDA de 60 pulgadas también con panel VA a la derecha. Lo primero que quiero mencionar es el tema de los controles remotos. Recuerden que el del Samsung de la izquierda es más pequeñito, menos teclas, más ergonómico, más liviano, igualmente muy funcional, y el del LG, aunque sea más gordito, un poquito más pesado y tenga más teclas, tiene la ventaja de que se puede convertir así en cursor, como pueden notar, que hace mucho más fácil la navegación en términos generales. Este es el diseño del menú principal de ambos televisores. Tienen las funcionalidades muy similares. Cuando nos paramos encima de una app nos muestra algunas recomendaciones. El tema del sistema operativo es Tizen en Samsung y LG WebOS en el UN7310. La fluidez, sí debo decir que es mucho más rápida en el Q80T, tiene un mejor procesador. Las aplicaciones también abren mucho más rápido, casi unos 4 o 5 segundos más rápido, lo cual es un tiempo muy considerable. En cuanto a la tienda de apps, los dos soportan las más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, DirecTV Go, Disney Plus, Apple TV, entre muchísimas otras. Y en cuanto al espacio de almacenamiento, en el Q80T es de 3820 megas, mientras que en el LG de 2084 megas. En ambos casos me parece un espacio más que suficiente casi para cualquier persona. La función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla en los dos televisores, como pueden ver, es posible. Sin embargo, en el Samsung de forma automática se activa. Además, la función de Multiview para mostrar las dos pantallas al mismo tiempo. Podemos, si queremos, escoger una sola pantalla para que se muestre, retornar al Multiview si así lo deseamos y volver a escoger la misma o la otra pantalla para que se muestre solamente ella, y de nuevo regresar a la función de Multiview. Esta función me permite hacerla con el teléfono celular y al mismo tiempo, o bien con algo conectado a una entrada HDMI o bien con la aplicación de YouTube. También me permite esta función en donde pueden dividir la salida de sonido en caso de que quieran escuchar ambas pantallas al mismo tiempo. En el caso del LG esta función no es posible, solamente el Screen Mirroring. En cuanto al tema de navegadores de internet, como pueden notar, este es el diseño de ambos televisores. En cuanto a la función de búsqueda por medio de comandos de voz, como muchos ya saben, en español en algunos países, en el Samsung aún no está disponible, en el LG sí que lo está en prácticamente todos y es muy precisa. En ambos se puede en inglés y la búsqueda también es muy precisa. En el Samsung en español se puede en algunos países, sé que en España, creo que también en México, pero hay en muchos otros que aún no está disponible, no sé por qué. La navegación como tal en los dos televisores es buena, es un poquito más rápida en tema de apertura de aplicaciones en el Samsung, pero la navegación como tal, gracias al control Magic, es más fácil en el LG porque podemos hacer scroll, podemos, como pueden notar, el cursor apuntar mucho más rápido, mientras que en el Samsung puede ser un poquito más tedioso con el One Remote. Y en cuanto a la reproducción de contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, en los dos televisores se puede, en los dos navegadores de internet. Sin embargo, tengan en cuenta que a veces el tema de la publicidad puede ser algo molesto, o algunas veces los servidores o algunos de los servidores que ofrecen las páginas no permite reproducir el contenido, ya que ninguno de estos maneja Android TV, pero en la mayoría de servidores y de páginas se puede reproducir sin problemas. Simplemente tengan en cuenta el tema de la publicidad, que a veces sí que puede ser algo molesto.
Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, empezando por el tema de la uniformidad de los colores negros y los problemas de clouding y de blooming. Miren, el Q80T, como ya muchos saben, tiene retroiluminación Full Array y además soporta local dimming con 50 zonas de atenuación local, mientras que el LG U7310 de 60 pulgadas, a pesar de que tiene panel VA, tiene retroiluminación LED directa, tiene luz de fondo y el clouding es un poquito más notorio, bueno, de hecho muchísimo más notorio. Sin embargo, en comparación a su versión con panel IPS, el clouding es muchísimo menos notorio en cualquier modo de imagen. Si quisieran bajar este efecto clouding en este LG que tiene panel VA, tendrían que bajar la luz de fondo en cada uno de los modos de imagen si de pronto así lo quisieran, pero repito, en comparación a su versión con panel IPS, la cual les dejo en la descripción el link a ese video donde comparo la versión con panel VA y con panel IPS, van a poder notar que el clouding es muchísimo más notorio en la versión que tiene panel IPS. En esta es muy decente y como digo, como aquí les muestro el efecto clouding en el LG, recuerden que este de 60 pulgadas tiene panel VA, solamente lo logran bajar si decrecen el parámetro de luz de fondo en cada uno de los modos de imagen. Y en el caso del Samsung, gracias a que tiene retroiluminación Full Array, que también tiene panel VA, que tiene un contraste nativo de 3042:1, el clouding sin activar el local dimming es un poquito menos notorio, se nota pero no es tan pronunciado como en el LG. Y al activar el local dimming o atenuación local se logra un contraste de 4225:1, lo cual es genial. La uniformidad de los colores negros es muchísimo mejor en comparación al LG. Y lo malo entre comillas es que en el Q80T al activar el local dimming se puede observar algo de blooming en alrededor de algunas formas, pero es muy poco perceptible en la mayoría de los casos, sobre todo en contenido que tiene HDR o alto rango dinámico. En esta escena se puede apreciar un poco más, o de hecho muchísimo más, el efecto clouding en el LG. Recuerden que la versión que tiene panel IPS es peor en este aspecto. En temas de contraste no tengo una página que me provea los resultados del LG con panel VA, porque en rtings.com analizan solamente la versión que tiene panel IPS. Yo diría que puede tener unos 4000:1 aproximadamente. Y bueno, como ya les dije, el tema de los colores negros no es como un panel VA sin luz de fondo. El problema de los LG es que deciden añadir siempre luz de fondo, ya sea con paneles IPS o con paneles VA, lo cual tiene sus ventajas y también sus desventajas. Las desventajas son en ese tema de que en contenido con mucha oscuridad y cuando apagan las luces de la habitación totalmente se va a notar ese efecto de clouding y colores negros levemente grisáceos. El tema de la uniformidad de los colores grises en ambos televisores no es que sea muy bueno y el problema de banding es notorio en ambos. Sin embargo, la forma de ese banding es diferente. Por ejemplo, en el Q80T se puede notar líneas verticales muy delgadas a lo largo de toda la pantalla, mientras que en el LG se notan una especie de manchas a través de toda la pantalla, pero este problema solamente es notorio cuando en la escena o en la pantalla hay un solo color, como por ejemplo el blanco o el gris, u otro tipo de colores como el verde o el rojo, pero en colores vívidos es menos notorio. Y en contenido donde hay más contenido normal, por así decirlo, ese tipo de problemas de banding la verdad es que son casi imperceptibles en ambos televisores. Vamos ahora a comparar contenido con HDR o alto rango dinámico en ambos televisores y aquí cada uno tiene sus ventajas y desventajas. A mí me gustó más el trabajo del LG porque los colores lucen un poco más fuertes y pareciera como si tuviera un poco más de contraste. El problema del Samsung es que tiene mucha cantidad de brillo. En HDR tiene 702 nits. Yo diría que el LG sin mucho alcanzaría unos 340 o 350 nits. El problema del Samsung con tanta cantidad de nits es que en la mayoría de contenido la escena se ve con colores un poco más claros y de hecho si se fijan bien se puede notar algo de opacidad, lo cual a algunas personas les puede gustar, pero a otras, como por ejemplo a mí, no. Por eso yo prefiero en este caso los resultados de LG. Y bueno, en el tema de colores me parece que son un poquito más naturales, pero sin perder fuerza en el LG.
Y sí, yo sé que con el Samsung haciendo algunas configuraciones se puede mejorar ese aspecto, sobre todo bajando el brillo, quizá aumentando un poquito el color y modificando los valores de gama y de detalle de la sombra, pero en el apartado del brillo el problema es que si lo bajan se perdería el fuerte de ese televisor, que es precisamente principalmente el brillo, y es por lo cual muchas personas deciden irse por él. Si lo van a comprar para bajarle el brillo, pues mejor compren uno que tenga menos brillo y más contraste, como por ejemplo el Q70T, que también es del 2020. Cabe resaltar, no lo he mencionado, estos dos televisores Q80T y LG UN7310 o UN7300 son del 2020. Ya con contenido en SDR o rango dinámico estándar o contenido normal, si lo decimos de alguna forma, las diferencias siguen siendo las mismas, pero son menos remarcadas, porque en este caso el Q80T en SDR tiene 407 nits, o sea casi 300 nits menos en comparación al contenido en HDR o alto rango dinámico, y el LG yo creo que sigue teniendo la misma cantidad de nits, porque no noto así una diferencia significativa, diría que los mismos 340 o máximo 350 nits. El tema de los colores me sigue pareciendo mejor los resultados que me muestra el LG. Esto ya es muy subjetivo, me gustaría saber ustedes qué opinan en la caja de comentarios en ese tema de colores y del contraste entre las partes oscuras y las partes con colores vívidos. Y bueno, aquí quiero aprovechar para decirles que en cuanto al manejo del movimiento, los dos televisores me muestran muy buenos resultados. El Samsung en cada uno de los modos de imagen tiene los ajustes de claridad de imagen que ayudan a resolver cualquier tipo de problema, sobre todo de stutter o tartamudeo, y en el caso del LG tiene la opción de True Motion en cada uno de los modos de imagen para solucionar cualquier problema que se pueda presentar. En cuanto al escalado de imagen, aquí sí debo decir que el Q80T hace un trabajo levemente mejor, pero muy levemente mejor en cuanto a un contenido de baja resolución. En 480p o 720p o HD se nota un poquito mejor. En ambos se puede notar un poco de pixelación, pero es menos notoria o menos molesta en el Q80T. En cuanto a contenido de 1080p Full HD, ya los dos hacen un trabajo prácticamente igual o muy similar. No se nota pixelación, el contenido parece que tuviera un poco más de resolución, se ve muy bien. En 1440p el contenido parece que tuviera más resolución, casi llegando al 4K, y por supuesto los dos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en HDR como en SDR sin problemas. En el tema del manejo de los reflejos, aquí el Q80T gana, dado a que tiene mayor cantidad de brillo y además una tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer, que no solamente le ayuda a mejorar un poco el tema de los ángulos de visión, sino también a contrarrestar los reflejos. Entonces es una mejor opción para disfrutar en una habitación que tenga mucha iluminación. El LG digamos que es un poquito peor, pero tampoco es que haga un trabajo terrible, teniendo en cuenta que los paneles VA tienen en este apartado ese defecto. Y bueno, otro defecto de los televisores con paneles LCD tipo VA es el tema de los ángulos de visión, que no es muy bueno, es inferior en cuanto al trabajo o los resultados que realizan los televisores con paneles IPS. Este tema es un poquito mejor en el Q80T porque, como ya mencioné, tiene la tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer, pero tampoco es que haga un trabajo maravilloso, pero sí que es mejor en comparación al LG. En el LG sí que es un televisor recomendado solamente si lo van a ver siempre de frente, y el Samsung ojalá no lo vean desde un ángulo muy pronunciado porque los colores también se empiezan a ver un poquito blanquecinos. Antes de continuar con la comparativa en cuanto a videojuegos, voy a mostrarles el rendimiento de los sistemas de sonido de ambos televisores. Aquí cabe resaltar que el Q80T lo supera por mucho, tanto en potencia porque tiene 60 watts en contra de tan solo 20 watts en el LG, y además en el Q80T hay mejor fidelidad y menos distorsión. La diferencia es muy notoria, no sé si la pueden notar a través de la cámara, pero sí en la vida real les puedo decir que es muy notoria. No es que el LG haga un trabajo terrible, pero colocándolos lado a lado sí que se queda muy por detrás en comparación al Samsung, y pues esto es obvio porque el Samsung puede costar casi el doble. En cuanto a tecnologías de sonido, los dos soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, pero ninguno soporta tecnologías DTS. Voy a dejarlos entonces con la prueba del sistema de sonido de ambos televisores para que juzguen por ustedes mismos. The swarm brought ruin to our world. Our proud people
became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion. Brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a videojuegos, empezando primero por los tiempos de input lag. El Q80T en videojuegos en 4K a 60 Hz tiene un promedio de 9,8 milisegundos y como tiene un puerto HDMI 2.1 tiene también input lag en 4K a 120 Hz que es de 5,8 milisegundos. En el caso del LG, si comparo su versión con panel IPS, tiene un input lag de 9,7 milisegundos en 4K a 60 Hz, así que yo diría que esta versión con panel VA debe tener un tiempo de input lag igual o muy pero muy similar. En cuanto a tecnologías gaming, como ya mencioné, el Q80T tiene un puerto HDMI 2.1 que le permite los 120 Hz en 4K, o sea que si ustedes tienen juegos en la PlayStation 5 o la Xbox Series X que se muestren en 4K 120 fotogramas por segundo, el Q80T lo va a poder mostrar tal cual. En el caso del LG no, porque solamente llega en 4K hasta 60 Hz, o sea que los juegos solamente se podrán mostrar máximo en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Sin embargo, otra ventaja del Q80T es que cuenta con tecnologías de tasa de refresco variable FreeSync y G-Sync, por ende la fluidez es muchísimo mejor. No es que en el LG sea terrible, pero la diferencia sí es notoria colocándolos lado a lado, como si por obvias razones pudiera mostrar más fotogramas por segundo en cada una de las escenas. Y bueno, aquí como pueden notar el problema de clouding es notorio en ambos televisores, pero es mucho más notorio en el LG. En el Q80T se logra aminorar, recuerden, activando la función de local dimming, y se alcanza a notar algo de blooming alrededor de algunas formas, pero yo diría que no es tan molesto. Ya cuando en la escena aparecen más colores, esos problemas no son notorios ni son molestos en ninguno de estos televisores. En temas de tiempo de respuesta, en el caso del Q80T es de 10,1 milisegundos, lo cual es genial, tiene un muy buen tiempo de respuesta. Y en el caso del LG, la versión que tiene panel IPS tiene aproximadamente 17 milisegundos. Yo diría que esta versión con panel VA puede tener un resultado muy similar. Y si bien es mayor, la verdad es que los dos me muestran muy buenos resultados. El LG hace también un muy buen trabajo en este tema. En temas de colores,
las mismas diferencias. En la mayoría de casos se notan colores más fuertes y quizá más reales en el LG y un poquito más claros en el Samsung. La ventaja del Samsung para muchos es que como tiene más brillo y se ven más claras las escenas, en videojuegos donde haya mucha oscuridad, sobre todo a nivel competitivo, van a tener una ventaja de que van a poder observar mejor las cosas que hayan en ambientes que tengan demasiadas partes oscuras. En el LG no es que se vea mal y no es que se vea extremadamente oscuro, pero sí que se ve mucho más claro en el Q80T y a algunas personas este aspecto les puede gustar mucho más. En temas de calentamiento en pantalla, luego de 2 horas de haberlos utilizado, por supuesto también con videojuegos, en el Q80T la cantidad de calor o la temperatura es más alta, llega casi a los 42 grados Celsius en algunas partes de la pantalla, pero la promedio son 40 grados Celsius, lo cual es digamos que normal teniendo en cuenta que soporta Full Array y además una mayor cantidad de brillo, y sí que se siente calor al acercarse a su pantalla, mientras que en el LG no se siente tanto calor cuando no se acerca y la temperatura es más baja en promedio de 36 grados Celsius porque tiene menor cantidad de brillo y no soporta retroiluminación Full Array. Entonces miren, si tienen poco presupuesto, les gusta mucho LG, sobre todo por el tema del sistema operativo y que los colores lucen más naturales o más reales, y están buscando uno que tenga panel VA que sea relativamente grande, ya sea de 60 o de 70 pulgadas, recordando que en ambos tamaños tienen paneles VA. Esta puede ser una muy buena opción, sin embargo tengan en cuenta que el tema de los colores negros no es tan bueno como por ejemplo resultados que me arroja un televisor Samsung con panel VA, pero que lo pueden solucionar o lo pueden aminorar decreciendo la luz de fondo en cada uno de los modos de imagen para que el clouding no sea tan notorio o tan molesto. El Q80T es para aquellas personas que quieran hacer un gran gasto porque realmente lo necesitan, porque quieren tener el puerto HDMI 2.1 para sacar el máximo provecho a las consolas de última generación, porque además tienen mayor cantidad de dinero o no les duele endeudarse para adquirir un televisor con mejores prestaciones, sobre todo en el apartado gaming y sobre todo cuando busquen una mayor cantidad de brillo, aunque como ya les dije en la mayoría de contenidos se note a veces un poco de opacidad. Bueno, ya para terminar, déjenme saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.